no estemos tan de acuerdo, ¿verdad? Así que a partir de ahora, bueno, vamos a tener el lujazo de poder hacer ese análisis en base a lo que Carlos ya pudo haber estudiado, ya pudo estar analizando, digo bien, a profundidad. Así que muchísimas gracias, Carlos, por eso, y te concedo la palabra. Gracias, Alejandra. Gracias, Ramón. Bueno, y a cada uno de los participantes. Un poco para ponernos en contexto. Ustedes saben que los que acostumbran ver series saben que de repente entrar a ver una serie a mitad, digamos, casualmente, generalmente uno se pierde y no lleva el hilo de lo que lo que es y lo que es la historia. Entonces, por eso que brevemente, antes de entrar a analizar en puridad esa ley y ver un poco las sugerencias que puse yo preliminarmente ahí, y que va a estar después a criterio de cada uno de ustedes poder mejorar esas propuestas. Entonces, explicar que esta propuesta de ley surgió por iniciativa de una mesa tripartita que se creó en septiembre de 2008 mediante un decreto del Poder Ejecutivo y que estuvo integrada por aproximadamente 23 instituciones, ¿no? Pero quienes participaban eran aproximadamente 16. En esta instancia denominada Mesa de Empleo Juvenil o Mesa para la Generación de Empleo Juvenil, cabe resaltar que la única ONG que en ese momento fue admitida a participar fue precisamente la Fundación CIR, por los programas que ellos ya venían desarrollando en materia de primer empleo y sobre todo también por el compromiso que estaban demostrando en ese momento también por la aplicación de medidas que fomenten la inserción laboral de jóvenes. Entonces, entre todas las instituciones, tanto del sector público, de las empresas o de gremios empresariales y de centrales sindicales, bueno, ya en ese momento el titular de la Mesa de Empleo Juvenil por el CIR era Carlos Gauto y le acompañaba, recuerdo, Tania Mongelos, que también después integró el grupo impulsor para la sanción de la Ley de Inserción del Empleo Juvenil. Cabe remarcar que en el primer año, en el 2008, la mesa establece como en su hoja de ruta desarrollar esta ley de inserción en el empleo juvenil, porque justamente ya en ese momento se encontraban las dificultades a la hora de impulsar algunas acciones y algunas modalidades de contrato por las carencias que se tenía en ese momento en cuanto al marco jurídico. Y así que estas instituciones, a través de sus representantes, empezaron a analizar la ley 1980, que ya estaba vigente en ese momento, y otras normativas vigentes en ese momento, y al final se decidió llevar adelante la propuesta de una nueva ley. Recuerdo que en las presentaciones, por ejemplo, había participado el diputado Sebastián Hacha, que era también un entusiasta de la ley 1980 y sobre todo de un marco jurídico para los jóvenes, para la inserción de jóvenes. También recuerdo que en esa mesa se tenían muchas diversidades ideológicas, ¿verdad? Porque participaban referentes tanto del gobierno, que era como una suma de diferentes posturas ideológicas, como también
representantes del sector sindical que tenía su postura, como asimismo del sector empresarial. Finalmente, se acordó un texto que fue el que fue presentado al Poder Ejecutivo y luego remitido al Poder Legislativo, y ya allá por mayo o junio de 2013 finalmente se logró que finalmente ambas cámaras aprueben la ley y sea después finalmente sancionado por el Poder Ejecutivo, quedando, digamos, desde ese momento a disposición de todas las instituciones poder tomar esa ley y aplicarla en beneficio de los jóvenes. Bien. Carlos, dijiste mayo 2013. Mayo 2013, si no me equivoco, voy a ser un poco más preciso, creo que fue junio de 2013. El 20 de junio de 2013 fue sancionada esa ley, ¿verdad? Y obviamente, bueno, pasó todas las discusiones, tanto en la etapa preliminar del impulso, digamos, del anteproyecto de ley, que pasó todo el periodo del gobierno de Lugo. Pasamos varios viceministros en ese momento de juventud, que algunos estaban a favor y otros en contra. O sea, mejor dicho, 2 viceministros estaban en contra de la ley y finalmente el último viceministro de la juventud sí estaba a favor. También tuvimos muchas discusiones con el sector gremial, sindical, fundamentalmente, que acusaban que era una forma de flexibilización laboral la posibilidad de que esta ley sea estudiada, sancionada y promulgada. Pero finalmente se pudo lograr que, mal que mal, digamos, se acepte el proceso y se llegue a la sanción de la ley. Bien, después de la sanción de la ley, ya pasaron 7 años aproximadamente, si no me equivoco, y en base a la experiencia, en mi caso, ya desde el CIR, digamos, siguiendo dentro del equipo de juventud muy de cerca el proceso y los intentos y los esfuerzos, tanto por un lado de reglamentar la ley por parte del ministerio, por parte de la OIT y por parte de otras instituciones intentando aplicarla, ¿verdad? Así como hicimos un esfuerzo importante, recuerdo en el marco de un convenio con el SMP, siendo director justamente el licenciado Ramón Maciel, de aplicar algunas modalidades de contratos. De igual manera, aún con algunos recursos disponibles, no pudimos aplicar, sobre todo por el desconocimiento de parte del sector empresarial de la vigencia de esta ley, en parte, digamos, por algunas excesiva reglamentación que ya de por sí tiene la ley y después fue complicado un poco más también, complicado un poco más la cuestión con la nueva reglamentación por decreto. Y finalmente vimos que inclusive en este periodo de gobierno nos pidieron hacer un exhaustivo estudio de poder aplicar alguna modalidad de contrato. Aún así, y con el ofrecimiento de recursos, encontramos estos candados que voy a pasar a mostrarles, que según mi criterio y según la experiencia que tenemos y según también los comentarios del sector empresarial, son los que obstaculizan o imposibilitan que finalmente las modalidades de contratos que se contemplan en esta ley puedan ser aplicadas o celebradas entre el empleador y el joven. Como la ley tiene 63 artículos, y obviamente llevó cerca de 4 años diseñarla y estudiarla, es muy difícil decir todo en una sola presentación de 1 hora. Sin embargo, voy a hacer el esfuerzo
y puntualizando, digamos, aquellos puntos que yo considero que son claves al momento de considerarlos y de llevar adelante procesos que puedan concluir en la modificación de lo que consideramos candados en la aplicación de la ley. En primer lugar, bueno, esta ley, como ya les dije inicialmente, tiene como objetivo brindar un marco jurídico, digamos, a programas que tengan como objetivo el fomento de la formación, la capacitación y la inserción al empleo formal de jóvenes a través de diversas modalidades de contratos. Porque es sabido, ustedes que son expertos en políticas públicas, que para aplicar, digamos, un programa, sobre todo de empleo, en primer lugar debe existir voluntad política dentro de un programa de gobierno. En segundo lugar, esta voluntad política debe estar contemplado o referido, digamos, a una normativa jurídica que le permita a un determinado gobierno o una institución llevar adelante, digamos, su programa en materia de empleo. Y en tercer lugar, obviamente, se debe contar con los recursos necesarios financieros para que este programa, que ya tiene un marco jurídico y que además está impulsado por una política gubernamental, pueda ser aplicado. En este caso, si bien existen voluntad política de llevar adelante programas para el empleo juvenil, aún existiendo esta ley y aún con recursos que se pueden disponer, estos candados que vamos a pasar a ver son los que están impidiendo que la ley se pueda aplicar de manera efectiva. Entonces, como dije al principio, la ley tiene 63 artículos, consta de una primera parte de disposiciones generales, donde se dispone, como vemos en el artículo 3, que las modalidades de contratación para la inserción al empleo juvenil son sin. En primer lugar, se contempla el contrato o la modalidad de capacitación laboral. En segundo lugar, la práctica laboral. En tercer lugar, la beca de trabajo. El cuarto, el contrato de primer empleo formal. Y el quinto, contrato de aprendizaje. En el artículo 4 se dispone que los beneficiarios de la ley van a ser jóvenes desde los 18 a los 29 años de edad y los empleadores. Y ya vamos al artículo 5, que desde mi punto de vista y sobre todo del sector empresarial, el artículo que, digamos, más obstáculos genera a la hora de implementar los programas de inserción de jóvenes que vienen a continuación. Entonces, en el artículo 5 se establece que la beca de trabajo, el contrato de primer empleo y el contrato de aprendizajes serán de uso exclusivo de los y las jóvenes que integran los siguientes grupos. Y habla de jóvenes discapacitados con al menos 30% de discapacidad certificada por Senadis, jóvenes cuyo hogar se encuentre dentro del 20% más pobre del país, mujeres jóvenes pertenecientes al 30% de hogares más pobres, jóvenes con hijos a cargo que sean jefes o jefas de hogar, jóvenes que en sus dos últimas ocupaciones hayan sido trabajadores domésticos y que en la reglamentación de la ley se detallará la forma de certificar a los jóvenes que vayan a cumplir con las características establecidas. Y ahí en rojo ustedes van a ver el primer comentario que hacemos al respecto. Entonces, creemos, justamente por comentarios que hemos recibido, tanto del sector empleador como también de algunos sindicalistas, que este artículo establece criterios muy exhaustivos de focalización de beneficiarios, tan estrictos. Sí. Carlos, permiso. Cuando vos hablas en plural, viste que se suele hablar a veces en plural cuando es personal. ¿Este es un comentario tuyo o recoge opiniones de varias personas?
este candado, eso que pones ahí en rojo? Bueno, la verdad que podría yo mencionar a referentes, tanto del sector sindical, que hablan en el mismo sentido como algunos empresarios, pero cuando digo creemos, bueno, a lo mejor sería mejor que lo diga creo, para no mencionar, digamos, a personas que no están en esta reunión, ¿verdad? Está bien, solo que sí, para saber, porque es diferente si hay otras opiniones y vos hiciste como un resumen, así es una propuesta tuya, ¿verdad? Que es sumamente importante. Eso nomás quería aclarar. Claro, bueno, en este momento es una propuesta mía que la estoy poniendo a consideración, digamos, Perfecto. de esta mesa de trabajo, de este foro, ¿verdad? Y Gracias. una vez, digamos, que lo mejoremos después, podría ser, digamos, una propuesta de este foro. Sí, ok, gracias. Gracias. En ese momento, vamos a dejar entonces que es una propuesta mía, para no involucrar a terceros. Sigo diciendo al respecto que este candado, esto se convierte en un candado, este artículo, porque las instituciones públicas en general no cuentan aún con las herramientas administrativas que puedan, digamos, validarse a través de un documento que cada uno de estos criterios establecidos. Por lo dicho, entonces yo propongo que en la nueva redacción se establezca lo siguiente, que las modalidades de contrato de la presente ley puedan ser aplicadas con o sin subsidio. Un aspecto también a tener en cuenta, que tanto el contrato de primer empleo, la beca de trabajo y el contrato de aprendizaje, según esta ley, todas deben contar con subsidio para que pueda ser aplicada. Entonces, sacar la posibilidad también que las empresas que de repente quieran tomar jóvenes para el primer empleo y que no requieran de por sí un subsidio para poder tener a esos jóvenes, que también lo puedan hacer, obviamente con supervisión del Ministerio del Trabajo. Carlos, ¿cuáles eran las tres modalidades de contrato de primer empleo, contrato de aprendizaje y cuál era el tercero? Contrato de beca de trabajo. Beca de trabajo. Que sí o sí tienen que tener subsidio, ¿no? Sugerimos que los subsidios sean establecidos, en programas específicos aprobados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y que sean de uso prioritario de los jóvenes que integren alguno de los siguientes grupos. A, personas, jóvenes con discapacidad. B, jóvenes desempleados o provenientes de hogares pobres. C, mujeres jóvenes. D, jóvenes con hijos a cargo que sean jefes o jefas de hogar. Jóvenes que una de sus dos últimas ocupaciones fueran trabajadora o trabajador doméstico o hubieran estado más de un año en dicha ocupación. En la reglamentación de la presente ley se detallará la forma de certificar que los beneficiarios cumplan con las características establecidas. Carlos, para entender. Sí. Para entender, entonces, a diferencia de cómo estaba originalmente en la ley, lo que establecía era la universalidad de la utilización de subsidios. Entonces, para los jóvenes en esta situación, ahora la propuesta es que quede tal cual la ley, pero que esa digamos, asignación esté referida solamente al subsidio. Que el contrato, que cualquiera de las tres modalidades permita la contratación de cualquier joven siempre que sea sin subsidio. Y que los subsidios se aplicarían a los programas especiales dirigidos a esta población. Esa es la propuesta. Así yo entendí. Tal cual. Qué bien, me parece muy... Así mismo.
¿qué más tengo que decir? Sí, efectivamente, que sea el ministerio el que a través de su programa sea el que focalice de manera específica, digamos, a dónde van a estar destinados los recursos provenientes de los subsidios, ¿eh? Entonces se da la posibilidad de que la ley pueda ser aplicado con o sin subsidio. Y si va a ser con subsidio, entonces va a ser en el mismo sentido que vos acabas de decir, Ramón, en programas específicos orientados a ciertos colectivos de jóvenes. Artículo 6. En el artículo 6, la ley establece el número máximo de beneficiarios de todas las modalidades comprendidas en esta ley no podrán exceder al 20% del total de los trabajadores de la empresa. Este artículo viene un poco de contramano con otro artículo que tiene ya la ley, en el artículo 27, que más adelante vamos a pasar a ver, que establece también una limitación de la cantidad de jóvenes que pueden ser contratados en las empresas. Y con la modificación, lo que se pretende es simplificar la redacción de la ley y que sea la autoridad administrativa del trabajo, en este caso el Ministerio del Trabajo, que con una resolución determine la cantidad de beneficiarios que puedan contratar las empresas. Entonces la redacción quedaría de la siguiente manera. Artículo 6. El número máximo de beneficiarios de todas las modalidades serán reglamentadas por el órgano de aplicación de la presente ley. Entonces, el ministerio puede hacer un estudio de la factibilidad, por ejemplo, de cuántas personas sería, digamos, por tipo de empresa. Si es una microempresa, si es una mediana empresa o una gran empresa, entonces es el ministerio que va a establecer a cuántas personas pueden contratar bajo la ley de inserción al empleo juvenil. Esta es parte de lo que en aquella época era el miedo de los sindicalistas ahí, por eso ponían esas limitaciones ahí para que sea un número mínimo que no se utilice, como dicen ellos, para reemplazar a los trabajadores normales, digamos. Así mismo. Entonces, el riesgo, decían ellos, es que de repente una empresa puede contratar, si tiene 20 trabajadores, le despide a los 20 y empieza a contratar solamente a los jóvenes de primer empleo, entonces ya a los un año le despide a todos y vuelve a contratar. Entonces, decían, es una forma de que los trabajadores no puedan tener estabilidad, decían. Entonces va a ser el ministerio el que establezca la cantidad máxima que pueden contratar los empresarios en sus empresas bajo las modalidades de esta ley. El artículo 7, que está relacionado al artículo 6. El texto actual dice: en el caso que exista más de un joven contratado bajo el régimen establecido en la presente ley, el 50% de los mismos deberá ser mujeres. El número se determina a razón de un joven contratado por esta ley por cada 20 trabajadores y uno adicional con fracción de 10 superior o superior que no exceda de 20. No contabilizarán los cupos los y las jóvenes contratados por las siguientes modalidades: práctica laboral, beca de trabajo y capacitación laboral. A mi criterio, este artículo se convierte en el segundo candado, ya que le dificulta a las micro y pequeñas empresas la posibilidad de contratar jóvenes. Y asimismo, ya que en el artículo anterior se va a estar reglamentando por una resolución del Ministerio del Trabajo la cantidad de trabajadores que pueden ser contratados, entonces se pretende dejar esa cantidad que esté determinada por la autoridad administrativa del trabajo y no ya dentro de la presente ley. Y la redacción quedaría así. Se simplifica y queda de esta manera. Artículo 7. En caso que exista más de un joven contratado bajo el régimen establecido en la presente ley, el 50% de los mismos deberán ser mujeres. Esto por una cuestión de equidad de género. Entonces, por cada joven, por cada 2 jóvenes que se contraten, por lo menos uno sea mujeres jóvenes.
Artículo 8. Carlos, No, ¿te sí, puedo interrumpir? sí, adelante. En el artículo anterior, esto de la cantidad para el primer empleo, que diste el ejemplo de que a los 1 año podría echarla todito y volver a contratar el mismo número. Sí, No entendí eso que dijiste que se iba a limitar la cantidad por empresa. No sé si no escuché bien. Eso es la ley, esta ley de ahora es la que limita. sí, Ya. así mismo. Un poco para repasar. Si vos tenés 100 empleados en tu empresa, la ley actual te permite que solamente el 20% de ese total puedes contratar bajo las modalidades del primer empleo, digamos, de la ley de primer empleo. Eso se había puesto, digamos, por un pedido de los sectores sindicales para evitar de que los trabajadores más antiguos sean despedidos y sean reemplazados por jóvenes del primer empleo, digamos. Uh-huh. Pero en la nueva Entiendo. redacción lo que proponemos es que ese número máximo de beneficiarios que la empresa pueda contratar sea determinado no en la ley, sino por resolución del Ministerio del Trabajo, para que no requiera estar en la ley. Si el Ministerio dice podemos ampliar el número a X% de trabajadores, bueno, quedaría a cargo ya del Ministerio poder hacerlo. Ya, entiendo. Claro, porque el ministerio también tiene la manera de controlar si realmente hay intención de ir tipo renovando cada año, metiendo, quitando también, ¿cierto? Es exactamente, sí. Perfecto. Pasa al artículo 8 que en general establece algunos criterios de las empresas que no tienen objeciones de mi parte. El artículo 9 establece que las empresas que contratan a jóvenes bajo la modalidad de capacitación y práctica lo pueden hacer después con el contrato del primer empleo. No tiene objeciones. El artículo 10 es, digamos, una cuestión de formalidad que debe llevar adelante el Ministerio del Trabajo, no tiene objeciones. Tampoco el artículo 11, que establece que el Ministerio del Trabajo es el que debe de auditar las modalidades de esta ley. El artículo 12 establece una multa por infracciones que pueda cometer el empleador. No objeto. Las aplicaciones en el artículo 13 se establece que todas las aplicaciones de la ley deben ser comunicadas a la Autoridad Administrativa del Trabajo, que de hecho es luego así, pero bueno, está bien que lo digan nuevamente en esta ley. Artículo 14, me parece un artículo interesante que no requiere ser cambiado porque dice que el empleador, al terminar el contrato con el joven, no está obligado a pagar indemnización alguna, ¿no? Que es, digamos, el temor que tienen muchas empresas actualmente, de que después sea demandado porque terminó el contrato y que si el joven quiera una indemnización extra. Y tampoco está obligado a contratarle en un régimen normal, digamos. Exactamente. O sea, si vos tenés un plazo de 12 meses con el joven, termina el contrato, bueno, la empresa no está obligada a pagarle indemnización, tampoco vacaciones, tampoco está obligada a pagarle, ¿cómo se llama? Aguinaldo. Salvo que quiera, ¿verdad? Artículo 15. Establece algunas cuestiones, sobre todo referidas a la obligación de la carta de trabajo, donde se tiene que establecer las funciones del cargo, etc. Y establece una multa en el caso de que se incumpla alguna de las cuestiones ahí. Tampoco tengo objeciones. Artículo 16
no tengo objeciones. Voy avanzando. Artículo 17 tampoco. Establece multas. Artículo 18. Modalidades por las que se extingue el contrato. Son típicas del Código del Trabajo. No tengo objeciones. Voy avanzando al artículo... Hay dos artículos 20. Sí. Bueno, voy a eliminar Esto fue acá. para, Yo pensé que era para reforzar, no era. Sí. Sí. Pensé que era un defecto de la ley, perdón. Sí, me parece... Para ver si estábamos de tanto copiar y pegarse me fue 2 veces un artículo. Yo pensé que era para verificar si estábamos atentos o no. Exactamente, porque algunos alumnos ponen su foto y se van a jugar play, me decían algunos profesores de la universidad. Está bien. Voy pasando. Hay unos beneficios que establece que algunos son ideales, pero que le cargan, digamos, unas cuestiones al Estado, que en algún momento dado, cuando el Estado tenga recursos, va a poder aplicar. Pero, bueno, me tengo que detener del artículo 23, donde encuentro el candado 3. En el artículo 23 se establece que al IPS solamente se le va a pagar el 9% se le va a pagar el aporte a la jubilación, el equivalente al 9% del salario, ¿no? Y en la modalidad de capacitación laboral y práctica laboral, la empresa debe otorgar seguro médico privado a los jóvenes. Bien, voy al comentario. La reglamentación vigente del IPS sirve de impedimento para admitir a asegurados por parte del IPS. Sobre todo porque el IPS tiene su carta orgánica, por la cual se le establece a ellos, al IPS, las condiciones para poder asegurar a un trabajador. Entonces, ese 9% que establece esta ley, recuerdo que Alley decía, esto nos genera nosotros problemas, nuestra carta orgánica no lo permite, etc. En fin, genera una carga administrativa y sobre todo el reclamo de IPS es que ese aporte, digamos, atenta un poco a la sostenibilidad de la caja del IPS, entonces estaban en contra, digamos, de este artículo. Entonces, lo que se busca con la nueva redacción es, en primer lugar, facilitar, digamos, el aporte al IPS bajo las reglamentaciones vigentes de la previsional y de la misma manera sacarle al empleador la obligación de otorgarle un seguro médico obligatorio, valga la redundancia, al joven, porque muchas veces los empleadores, o sea, un seguro no quiere otorgarle por un mes o 2 meses o 3 meses un seguro médico a un joven trabajador. Entonces, nosotros habíamos tomado como ejemplo en aquel momento el seguro que contrata el CIR para los jóvenes empaquetadores. Pero ese seguro que contrata el CIR de alguna manera es sobre una cantidad importante de jóvenes que hace que las empresas aseguradoras estén interesadas en otorgar ese seguro, ¿no? Que no ocurre cuando una empresa quiere dar ese seguro solamente a 1 o 2 jóvenes por 2 o 3 meses, ¿no? Entonces, recomendamos la siguiente redacción. Para todas las modalidades de la presente ley, con excepción de las modalidades de capacitación laboral y práctica laboral, se deberá contar con aporte al Instituto de Previsión Social IPS. En las modalidades de capacitación laboral y práctica laboral, las empresas podrán otorgar un seguro médico privado a los y las jóvenes. Entonces se llega como una posibilidad y no como una obligación.
Ahí es importante podemos recordar que más tarde vamos a hablar de las modalidades, supongo, Carlos, que capacitación y práctica laboral son pocas horas, ¿verdad? Y son prácticamente complementarias a la formación, de manera que no pueden luego por eso pensar que tengan que tener un seguro, pero sí algo que les proteja de algún accidente de trabajo, etc. Exactamente, sí. Sí, yo creo que de repente, si tanto la capacitación laboral como práctica laboral se hace en el marco de programas desarrollados por el Ministerio del Trabajo, hasta es posible pensar que sea el propio Ministerio del Trabajo que facilite, digamos, la posibilidad de que estos jóvenes tengan estos seguros privados. Porque finalmente los beneficiarios son generalmente los jóvenes que se están capacitando o con el SNVP o con el SINAFOCAL, como veremos más adelante. Artículo 24. Esto yo lo resalté en verde porque está un poco relacionado a una propuesta que este foro, digamos, o esta plataforma está impulsando, ¿verdad? Que es el sello de reconocimiento a las empresas por la aplicación de las modalidades de la ley. Entonces la ley contempla que el Ministerio del Trabajo sea el que otorgue ese sello de reconocimiento y obviamente más adelante también se establece que las empresas que tengan ese sello de reconocimiento, verán ustedes en el artículo 25, podrán ganar licitaciones públicas, sobre todo en el caso de que haya empate, por ejemplo, a la hora de las puntuaciones ante una oferta de bienes o servicios. En el artículo 20, en el artículo eso ya 26, está entonces así. Solo que se hizo un año nomás, eso después ya no se volvió a hacer, ¿verdad? No, la verdad que no, en el contexto de la ley aún no se aplicó este artículo. Porque el artículo 24 está relacionado con el artículo 25, ¿verdad? Que es un incentivo para las empresas para que se presenten a licitaciones públicas, ¿verdad? Entonces, si de repente dos empresas empatan en puntuaciones, la UOC de X ministerio deberá dar prioridad a la empresa que haya recibido este sello de reconocimiento. Incluso tal vez se pueda pedirle en la recomendación que la DNCP incluya un formulario, otro más, ¿verdad? Que diga que una declaración jurada de la cantidad de jóvenes que tienen bajo una de estas modalidades para como a la hora de la presentación de ofertas. Así mismo, sí. Pero ahí lo que se menciona es que tenga el sello, ¿verdad? Es decir, solamente las que recibieron ese premio del sello, digamos, son las que tendrían ese beneficio de más puntos sí. En una licitación. Pero yo estaba pensando también eso, ¿verdad? Que se premie directamente la cantidad de jóvenes que tienen contratados, ¿verdad? Es decir, eso es lo que... Sobre todo si no se implementan los programas de sello. Si sí. La empresa, como decía, en un formulario presenta la nómina y cuántos son jóvenes contratados por el primer empleo, etcétera, eso le podría dar más puntos. Sí. Habría que ver. Sí, eso es interesante. De repente, eso ni siquiera haría falta que esté en la ley, porque una unidad operativa de contrataciones lo podría poner en su pliego de base y condiciones, ¿no? Entonces, empresas que tengan X cantidad de jóvenes bajo alguna modalidad de esta ley, entonces que pueda tener alguna puntuación adicional. Sí, la DNCP tiene un formato estándar de pliego y lo que hay que pedirle que a la DNCP que incluya esta. Total, si la empresa presenta una declaración jurada y se quiere confirmar después, uno puede ir al Ministerio de Trabajo y preguntar si es cierto, ¿verdad? Que la empresa tal tiene 5 jóvenes bajo la modalidad de primer empleo. Y Ramón, ¿en ese formulario hay algún otro tipo, algo semejante a lo que estamos pensando, relacionado con el medio ambiente o con...? Sí, hay otros que tienen que ver, por ejemplo, con el trabajo, creo que es con el trabajo infantil
Hay varias. Entonces agregarle uno más, no, creo que no va a... El trabajo infantil es en el sentido negativo, ¿verdad? Sí, una declaración jurada de que no, o algo así. Ok. Correcto. El artículo 26, solo a modo de comentario, un poco le da la facultad al Ministerio de Hacienda recomendar los fondos bajo la asesoría de el Ministerio del Trabajo y el Viceministerio de la Juventud en ese momento. Acá habría que corregir ya, tendría que decir ya Secretaría de la Juventud. Pero esto responde un poco más a la oposición, sobre todo en aquel momento del ministro Dionisio Borda, de que se pueda crear cualquier tipo de carga más al Estado, sobre todo que provenga de recursos del Tesoro. Entonces fue como una suerte de, bueno, ok, le damos a vos, ministro, la posibilidad de que digas por cuánto vamos a empezar para la creación de este fondo que vaya a subsidiar los contratos de esta ley. El artículo 27 tiene una redacción repetitiva de lo que ya se estableció en el artículo 6 y 7 y un poco está relacionado un poco también a limitar la cantidad de trabajadores que se puede contratar. Entonces genera ruido con esos dos artículos 6 y 7. Sobre todo limitando nuevamente la cantidad de trabajadores que pueden contratar. En el artículo 7 decía hasta el 20% de su planilla y acá en esta redacción dice hasta el 5% de su planilla de trabajadores. Entonces, en mi comentario, entonces pongo que este artículo es redundante con el artículo 6 y que con la modificación del artículo 6 ya se estaría dándole la facultad de decir a cuántos trabajadores puede contratar al Ministerio del Trabajo. O sea, el Ministerio del Trabajo que va a decir X número puede contratar las empresas. Y la propuesta de redacción del artículo 27 simplificamos y quedaría así. La presente ley autoriza al Ministerio de Trabajo a determinar anualmente la cantidad de jóvenes y empresas que serán beneficiadas por las modalidades con subsidio acorde al presupuesto asignado por la Ley del Presupuesto General de la Nación. Las modalidades de contrataciones con subsidio, entonces, van a depender de cuánta plata se le asigne al Ministerio del Trabajo para el efecto. Bien, artículo 28. Este artículo supone que seguiría existiendo la Mesa Nacional para la Generación de Empleo Juvenil con una instancia de seguimiento, monitoreo y evaluación de la aplicación de la ley, ¿no? A mi criterio, Eso tenemos que incidir, bueno tenemos que tendríamos incidir nosotros para que se reúna anualmente esto. Exactamente, yo creo que hay que volver a instalar la mesa. Sí. Sí, tal vez un nuevo decreto o una nueva resolución del ministerio, ¿verdad? Que se convoque y por lo menos 2 veces al año, ¿verdad? Sí, porque ahí estaba integrado por muchos jóvenes esa mesa en su momento y ellos pueden ser los principales interesados en impulsar y en controlar, incentivar, etc. Es más, yo les digo que si en aquel momento tanto el Parlamento, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados solo hubieran recibido del Poder Ejecutivo el proyecto de ley, no se hubiera tratado. De hecho, cabe aclarar que no fue el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo el que fue tratado en las cámaras del Congreso, sino fueron las presentaciones que representantes de la Mesa de Empleo Juvenil que se llevó directamente a la Cámara de Diputados. Esa versión fue la que se estudió, ¿verdad? Porque en ese momento ambas cámaras estaban en mayoría en contra de las propuestas del gobierno, ¿verdad? Entonces, cuando los representantes de la mesa
empleadores, trabajadores y algunos representantes de ONGs que participaron, que fueron los que llevaron la propuesta al Poder Legislativo. Ahí fue que se estudió. ¿No te acordás de eso, Carlos Gauto? De ese trabajo de incidencia que se hizo en ese momento, ¿verdad? Sí, sí, formaba de hecho parte de lo que se conversaba en las mesas, ¿verdad? Y sí, se tomó esa medida porque sí, había una pelea ahí entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y sí, después ya fue otro periodo, otro proceso de lobby donde intervino mucho la UIP y todo eso, pero en ese momento fue importante que esa mesa integrada por muchos jóvenes, inclusive UIP jóvenes estaba ahí con nosotros, y eso facilitó que por lo menos se hubiera tenido en cuenta este proyecto. Claro, claro, sí. Siempre se les habló a los diputados, sobre todo en ese momento, de que este proyecto fue impulsado por una mesa tripartita, ¿verdad? Y que no era tanto una iniciativa de gobierno, ¿verdad? Porque si decíamos que era el gobierno, no íbamos a tener, digamos, la aceptación que después tuvimos. Bueno, después vienen las modalidades ya de contratación. La primera modalidad es de capacitación laboral y aprendizaje. Esta modalidad en grandes líneas no tiene objeciones de mi parte. Una pregunta ahí. ¿Cuáles son los? Esta de capacitación laboral y aprendizaje solamente creo que puede ser de un mes. Sí, ahí está mi problema también, que muy poco tiempo. Podemos ver las características generales de cada modalidad, Carlos. Porque yo creo que debería ser por lo menos un año renovable, incluso, hasta 2 años. A ver, ¿cuál es el objetivo de esta modalidad? Para no superponer después con las modalidades que vienen más adelante. Básicamente, cuando una empresa quiere desarrollar, por ejemplo, un curso dentro de su empresa. Por ejemplo, recuerdo que Jabones Inca, con Nutrelog, ellos hacen su propio curso de capacitación dentro de la empresa y ellos financian y todo eso. Entonces, lo que establece es que estas capacitaciones deben estar en base a un convenio que se debe firmar con supervisión del Ministerio del Trabajo. Debe ser parte de ese convenio el joven. El joven, dentro de su proceso de capacitación, está obligado a cumplir algunas tareas productivas. Recuerdo que en Jabones Inca se les enseñaba a los jóvenes a vender tanto en el salón como fuera del vendedor independiente. Entonces los jóvenes tenían horas para ir a trabajar en venta. Y se establece, voy a buscar un poco el plazo de duración, que son acá en el artículo 32, inciso 7. La capacitación no podrá superar las 120 horas, salvo expresa autorización de la Autoridad Administrativa del Trabajo. En el inciso 8 establece un estipendio equivalente al 15% del salario mínimo para cubrir gastos de transporte. Y si la presencia del joven es más de 4 horas, entonces el estipendio debe ser el 20% del salario mínimo. Aquí lo principal es ese tiempo de 120 horas para el programa de capacitación que pueda ser efectivo para el aprendizaje del joven, aprovechando que la empresa ofrece eso. Parece poco tiempo, eso es como un mes por ahí. Sí, eso no creo mucho problema porque hay toda una complicación administrativa de trámites y eso también se debería simplificar, se debería hacer todo online y qué sé yo, para que no represente una dificultad. Yo hago una pregunta desde otra perspectiva. Si nosotros queremos, según nuestras propuestas,
sensibilizar a las empresas para que éstas puedan para que se hagan responsables de la capacitación de los jóvenes, así como es en Alemania, como en muchos otros países donde la empresa tiene la conciencia y asume como una responsabilidad suya la preparación del joven. Si nosotros viéramos desde ese punto de vista, porque la idea es también lanzar un sello para las empresas que colaboran con la formación de los jóvenes, ¿cuál sería la modalidad principal bajo la cual las empresas podrían contratar jóvenes para, digamos, simplemente por el interés de contribuir a su formación? ¿Es este contrato de aprendizaje o puede ser otra modalidad? A lo mejor van a tener varias opciones. Interesante es la pregunta, porque no es lo mismo dar una capacitación de 1 mes, 2 o 3 meses de alguien que le contrata bajo alguna modalidad de 1 año o algo así, ¿verdad? Yo estaría más por esa, porque realmente sea un empleo más largo, ¿verdad? Y a mi criterio es la práctica laboral, puede ser la beca de trabajo y también puede ser el contrato de aprendizaje que vamos a ver más adelante. Ok, bueno, y veamos todas las modalidades y a ver cuál es, digamos, la más sencilla y la que le dificultaría menos al empresario hacerse responsable socialmente de la formación de los jóvenes. Sí. Vamos entonces a la práctica laboral. La práctica laboral, según el artículo 35, dice, es una modalidad que se realiza en la unidad productiva de las empresas en busca de relacionar al beneficiario con el mundo del trabajo. En ella se actualiza y contrasta lo aprendido en el centro de formación y aplicación de las dinámicas de los procesos productivos. Los beneficiarios de esta modalidad, los alumnos egresados de la institución de formación profesional que la autoridad administrativa del trabajo entienda pertinente. Finalidad, mediante esta modalidad se busca que... Perdón, ese no es también un candado, porque acá dice que solamente los que hicieron formación profesional, llámese SENAFOCAL, SNVP o algún instituto de formación profesional. Pero ¿qué pasa si es un joven que terminó la secundaria y que quiere yo me imagino que habrán sido las centrales sindicales las que se habrán opuesto a estas modalidades, ¿verdad? No. Esta modalidad se pensó exclusivamente para los jóvenes que estaban estudiando con el SNP o SENAFOCAL, ¿verdad? Entonces está pensado para ellos. Esta práctica, porque la otra modalidad que viene después puede ser para ese joven. Entonces, la idea es que un joven que está en el SNP estudiando en aula no puede hacer su práctica o no lo puede hacer a través de esta modalidad. Entonces la idea es que el Estado mismo tenga esta posibilidad de que el joven pueda ser contratado bajo la modalidad de práctica. Pero el candado es... Sí. Decía nomás que nosotros también entramos, a nosotros nos interesaba mucho esa parte porque tenemos jóvenes que están capacitándose con nosotros y pueden hacer su práctica después, ¿verdad? Claro, de repente, acá en el artículo 36, por ejemplo, si se determina que sea REIFOCAL el órgano de registro de la institución de formación profesional y que todos los beneficiarios, instituciones beneficiarias de REIFOCAL pueden aplicar con este artículo, entonces es una cuestión de reglamentación más por parte del Ministerio del Trabajo de la aplicación del artículo 36. Buenísima idea eso, porque así se le da importancia al REIFOCAL también como un órgano de registro y de control y de promoción de las instituciones de formación, ¿verdad? Entonces, por un lado están las instituciones públicas y por otro lado las IFCL. Yo puedo hacer un comentario, Carlos, sobre ese punto un ratito. Adelante. Ya era ahora, Mariela. Sobre los beneficiarios, ahí dice institutos de formación profesional. Sin embargo, en la documentación
no figura pasantía laboral para los que, porque la modalidad formación profesional es un nivel que pertenece también al Ministerio de Educación y Ciencias, y en su malla curricular aún no contempla, desde hace más o menos 3, 4 años se viene trabajando en educación permanente en la implementación de una pasantía, así como se hace en el bachillerato técnico, ¿verdad? Que sí o sí hacen pasantía 240 horas, y hay una ley que les ampara también a las empresas de tenerle a esos jóvenes durante 6 a 7 horas sin que eso implique ningún tipo de relación de dependencia también, ni mucho menos. Ahora hay un documento sobre eso. Pero formación profesional no contempla, o sea, cualquier instituto de formación profesional que brinde este nivel de formación no contempla pasantía laboral para sus egresados. No. Actualmente, vos decís. Actualmente, sí. Yo creo que esto sería interesante difundir realmente y tendría que ver con el Ministerio de Educación y Ciencias también para aprobar dentro de la malla curricular, porque en el ámbito en el que yo estaba trabajando, que era formación profesional en áreas técnicas, no estaba todavía contemplada la pasantía profesional. En este caso, solamente tecnicatura sí. superior era, pero formación profesional como modalidad no tenía formación profesional, y era justamente un pedido también que se tenía de instituciones de este nivel, ¿verdad? Porque finalmente el joven no tenía que terminar sus 2 años de formación y después recién buscar trabajo, ¿verdad? No tenía espacios para hacer prácticas. Exactamente. En este caso, el Ministerio del Trabajo es el que, según este artículo, debe decirnos qué tipo de instituciones y qué tipo de programas son los que pueden hacer uso, digamos, de esta modalidad de contrato. Entonces quedaría un poco a cargo del Ministerio del Trabajo la reglamentación de la presente modalidad, digamos. Me parece bien. Y justamente un poco el artículo 37 explica justamente la finalidad de esta modalidad, que mediante esta modalidad se busca que el beneficiario refuerce la capacitación adquirida e inicie desarrollo o mejora las habilidades sociales y personales relacionadas al ámbito laboral. Entonces, a los institutos de formación para el trabajo que desarrollen programas pueden tener una parte teórica en aula y otra parte pueden gestionar las prácticas laborales con las empresas donde el joven pueda llevar adelante, digamos, su relacionamiento con el mundo del trabajo. Artículo 38. Acá yo considero pertinente modificar el inciso relacionado a la cantidad de horas de práctica que el joven puede realizar dentro de la empresa. La ley actualmente establece entre 80 a 180 horas, ¿no? Que equivale más o menos a un mes intensivo de trabajo, o 2 meses máximo. Y le da la posibilidad de que la empresa sea el que acuerde con el joven la cantidad de horas que va a estar practicando dentro de la empresa. Entonces, a mi criterio, este es el candado 4, que el límite de 80 a 180 horas resulta muy poco atractivo para la empresa y se considera que son muy pocas horas de práctica. Con la modificación se amplía la posibilidad de que el joven pueda ser contratado hasta 3 meses para que pueda desarrollar su práctica laboral. Queda una cuestión de determinar, para contar con el aporte al IPS, se determina que el mismo sea en base al salario mínimo. No lo resolví yo en este análisis, ¿no? Pero dejo a continuación a criterio de ustedes la redacción de este inciso, que quedaría de la siguiente manera. La duración de la práctica laboral no podrá ser, o sea, podrá ser, fíjese, hasta 576 horas efectivas en las empresas. La extensión de meses se pactará entre el joven y la empresa con la participación de la autoridad administrativa del trabajo. O sea,
darle la posibilidad al joven que pueda estar más tiempo dentro de la empresa desarrollando sus prácticas laborales. No sé qué opina. 576 horas, ¿cuántos meses son? A mi criterio, 3 meses. 3 meses. Sí. Sí. Entonces, esto es para egresados del SNVP y el SINAFOCAL, básicamente. O de los que están inscritos en el RIFOCAL. Tal cual. Entonces, que por lo menos 3 meses puedan pactar ellos con las empresas para la realización de sus prácticas. ¿Y por qué no un año? Porque a la empresa contratarle a un joven por 3 meses le molesta, ¿no? El joven al tercer mes recién aprende y después del tercer mes recién... ¿qué obligación de pago tiene al joven? No solo un estipendio. Y este es el programa de... El 60%. Este es el programa parecido que hace Luminotecnia, Fish, ¿cómo que se llama su programa, Ramón? Enséñale a pescar, ¿cómo es pescar? Ah, sí. Y ese dura 9 meses. Y es cierto lo que decís, hay todo un programa organizado por etapas y realmente le sirve así con 9 meses. De hecho, es un programa que nació hace más de 35 años de empresarios de Porto Alegre, ¿verdad? Y se extendió por todo el Brasil, Argentina, y acá en Paraguay hay 1 o 2, pero dura 9 meses. Yo creo que porque ni a la empresa ni al joven no le sirve 3 meses. Yo creo que el objetivo un poco de esta modalidad es sobre todo darle la posibilidad al Instituto de Formación que pueda lograr que el joven lleve a la práctica por lo menos por 3 meses lo aprendido, ¿verdad? Y obviamente la ley le permite que cumplido, digamos, los 3 meses de práctica, pueda contratar con la empresa bajo la modalidad del primer contrato formal por 12 meses más. Eso vamos a ver después en los artículos que vienen más adelante. O sea que vos podés contratarle por 3 meses al joven como practicante. Luego, si querés, puedes contratarlo por 12 meses más bajo la modalidad del primer contrato formal o contrato de aprendizaje. O sea que esto, como se trata de práctica laboral, se limita para que también la institución educativa o formativa le acompañe al joven por estos meses y no esté durante todo un año teniendo la obligación de acompañar la práctica del joven, ¿verdad? Por una cuestión de practicidad, según entiendo yo, ¿verdad? Entonces vos le capacitas 2 meses al joven en aula, 3 meses en práctica, entonces ahí vos cerrás el ciclo de formación del joven. Pero el joven tiene la posibilidad después. Sí. Sí, no, está bien. Veamos las otras modalidades, pero... Sí, vas a ver que se relaciona. Yo, por ejemplo, para mí esto no desalienta, ¿verdad? Porque vos 3 meses el joven ni aprendió todavía, es muy light, es muy superficial. Yo le daría un año. Eso sí le va a interesar a la empresa, eso sí le va a servir al joven. Y bueno, y que se pueda extender por un año más. Pero veamos las otras modalidades. Veamos. Sí, es uno de los puntos. Mira, digamos a suponer que el CIR sea el que sea contratado por el Ministerio del Trabajo a llevar el programa de práctica, la capacitación y práctica. Entonces, ¿cuánto le va a costar al CIR acompañar durante todo un año al joven? Pero si vos le acompañas 2 meses de capacitación más 3 meses de práctica, cumpliste 5 meses. Aún así, tanto la empresa como el joven tienen la posibilidad después de aprovechar las otras modalidades que vamos a ver adelante. Entonces, puede estar 3 meses más 12 meses, prácticamente son 15 meses dentro de la empresa. Pero bueno, vamos a ver más adelante. Carlos, sobre todo que escuchemos un poco opiniones de Augusto y otra gente, otros empresarios, así que
acompañando un poco lo que piensa Ramón. Yo digo, más adelante no hace falta sí, que... adelante, y mismo los jóvenes también, sí, totalmente. Ok. Beca de trabajo. Esta modalidad lo que permite es que el joven pueda realizar una actividad laboral dentro de una empresa, siendo subsidiado por el Estado o instituciones benefactoras. En el artículo 40 se establece que los beneficiarios de beca de trabajo serán los jóvenes pertenecientes al grupo establecido en el artículo 5. Sugiero modificar el artículo 41, que dice: los subsidios para la remuneración del becario podrán ser aportados por el Estado, organizaciones no gubernamentales y agencias de cooperación internacional. Entonces, acá considero yo que existe un candado, ¿verdad?, que es la carencia de recursos financieros actualmente. Hasta el día de hoy no se ha contado con recursos para implementar esta modalidad. Con la nueva redacción, lo que se busca es incorporar a las binacionales para permitir que de los fondos sociales se puedan subsidiar esta modalidad de contratos, tanto dentro de las instituciones estatales como en las empresas. También se especifica que el que recibe los fondos es el empleador, quien va a ser el responsable de pagar el salario correspondiente y el aporte al IPS. Entonces, la propuesta de redacción sería de la siguiente manera. Artículo 41. Origen de los fondos. Los subsidios para la remuneración del becario podrán ser aportados por un cooperante o benefactor al empleador. El cooperante o benefactor podrá ser el Estado, organizaciones no gubernamentales, agencias de cooperación internacional y las entidades binacionales. Una pregunta. No es que ahora las entidades nacionales tienen que necesariamente meter todos sus recursos al presupuesto de gastos. Creo que se dispone, sí. Pero de esos fondos, lo que le decimos por esta ley es que también parte de esos recursos que van allá al presupuesto general de gastos puede ser destinado al fondo de subsidio de esta ley. Perfecto. Para mí está correcto. Está correcto. O sea, poner una posibilidad más por si se consigan fondos. Exactamente. Artículo a modificar, el artículo 42, que tiene una redacción un poco casi confusa, ¿verdad? De cuánto por ciento es el que debe cobrar el joven, cuánto por ciento debe poner el Estado, cuánto por ciento debe poner el benefactor y cuánto está obligado a poner el empresario, ¿verdad? Entonces, en la redacción propuesta, se diría así: la remuneración del becario no podrá ser menor al 100% del salario mínimo vigente. Cuando el cooperante o benefactor sea el Estado, el empleador cubrirá un mínimo del 25% del salario mínimo, salvo que el empleador decida cubrir un porcentaje mayor de la remuneración del joven. Cuando el Estado es el empleador, podrá abonar el pago equivalente al 100% del salario mínimo, pero podrá contar con aporte de otros cooperantes o benefactores. O sea, una gobernación, por ejemplo, puede decir: voy a destinar X guaraníes para impulsar becas de trabajo dentro de la gobernación o fuera. Entonces, esa gobernación puede pagar a jóvenes practicantes dentro de sus oficinas, como también podrá subsidiar a jóvenes a realizar tareas laborales en las empresas. Es básicamente lo que pretende esta modalidad de trabajo. Perfecto, por mí está bien. Ojalá el poner en la ley de que quien puede pagar haga que se pague, ¿verdad? Porque,
Después lo que sucede es que no hay nadie que ponga el dinero. Pero me parece Sí, muy bien tener un medio para, o sea, tener una modalidad que pueda permitir, para el caso de que aparezca alguna empresa o algún beneficiario o el Estado mismo que disponga de los recursos, sea de las binacionales, donde sea que, digamos, se pueda destinar, aunque sea unos cuantos, algo de recursos a esto, ¿verdad? Ahí después, por supuesto, que surgirán se reglamentarían los criterios para saber qué empresas pueden beneficiarse, qué jóvenes pueden beneficiarse con esta modalidad, porque, bueno, si ahora mismo se abre una convocatoria del Ministerio de Trabajo, dice, tengo lugar para, no sé, 100 jóvenes para trabajar con la modalidad de becas de trabajo. Entonces, me imagino que van a haber 100.000 jóvenes que van a presentar su postulación y habrá que ver cómo se les elige. Entonces, pero me parece bien que haya un mecanismo para ese momento. claro. Por ejemplo, vamos a suponer que se firme un convenio con la ANDE, ¿verdad? Entonces, todos los jóvenes que se capaciten para instalador de, qué sé yo, estas cuestiones que tienen que ver con, ¿cómo se llama? Con estos aparatos que se instalan ahí arriba. Transformadores. Transformadores. Vamos a suponer que los egresados del curso de transformadores del SNMP van a poder ser becados en la ANDE por un año, ¿verdad? Y la ANDE financia, digamos, por un año la beca de trabajo de estos jóvenes egresados del SNMP. Una posibilidad. Sí, excelente. Capítulo cuarto. El contrato de primer empleo formal. Un poco este contrato responde a una pregunta tuya en relación a la práctica y a los egresados de secundaria, por ejemplo, de colegios técnicos. Y le da un poco la posibilidad al empresario de contratar por más tiempo a los jóvenes. Entonces dice, esta modalidad tiene como objetivo establecer normas para regular y fomentar la primera inserción laboral formal. Se dice primera inserción laboral formal porque muchos jóvenes, si bien ya trabajan en la economía informal. Entonces, aún así pueden ser beneficiarios de este contrato. Entonces establece quiénes pueden ser sujetos a esta modalidad y a continuación se propone solamente modificar el nombre del Ministerio de Justicia y Trabajo, que ya no existe, por el Ministerio del Trabajo. Entonces ahí no hay mucho que debatir al respecto. No entiendo, este es el primer empleo. Un joven que quiere ser contratado por el primer empleo entra a la página web del ministerio, se inscribe, entonces el ministerio le busca de entre las empresas quién puede contratarle a Ramón Maciel, que se inscribió para el primer empleo. ¿De eso se trata? De eso se trata, sí. Y la empresa lo puede contratar por un año, ¿verdad? Con subsidio o sin subsidio. ¿Y esto cuánto tiene que pagarle al joven? Y la ley establece, te voy a decir, el artículo 48. Dice, se otorgará un subsidio solamente si el contrato es mayor de 8 meses. El tiempo máximo del subsidio es de 12 meses. El resto del tiempo contemplado en el contrato se regirá por la establecido del Código Laboral, pero no se contabilizará dentro del porcentaje de jóvenes contratados que estipula esta ley en su artículo 7. Esta contratación obliga a las empresas a contratarlo por el salario mínimo. Por el salario mínimo. Por el salario mínimo. Entonces, proponemos. Y acá habla de un subsidio también, ¿eh? Exactamente. Sí, Entonces, proponer. Salario mínimo, a diferencia del contrato de aprendizaje, que es 60% del salario mínimo, este es salario mínimo completo, IPS y todo eso. Se otorgará el subsidio solamente si el contrato es a partir de 6 meses
y el tiempo máximo de contrato será de 12 meses. Si lo que la empresa después no estará obligado a pagar al joven es aguinaldo, vacaciones, etc. O sea, concluye el contrato y, digamos, el empleador se desobliga, digamos, de las obligaciones que tiene con el joven, ¿no? No necesita despedirlo, no necesita pagarle indemnización, etc., ¿no? Porque se le hace en el marco del primer contrato de empleo formal. ¿Y si no hay subsidio? ¿O es con o sin subsidio? ¿Puede ser sin subsidio también? Puede ser sin subsidio también. Eso es lo que se establece en el artículo 5, ¿verdad? Que una empresa puede contratar al joven con subsidio si es que está dentro de un programa del Ministerio del Trabajo, o sin subsidio si es que el joven, por ejemplo, no está inscrito en el Ministerio del Trabajo y no es beneficiario de un programa en específico. O sea que con la nueva redacción permite que cualquier joven pueda ser contratado con esta modalidad sin subsidio, que no se permitía con la redacción actual, ¿verdad? La redacción actual solamente los jóvenes beneficiarios con discapacidad, de hogares del 20% de más pobres del país, etcétera, pueden hacer uso de esta modalidad. Yo tengo un problema de orden práctico, queridos amigos, que el viceministro Fernando Griffith me invitó a una conferencia que va a ser hoy a las 19:30. Y entonces le dije que iba a estar y qué sé yo, y yo me tengo que borrar en 3 minutos. Y yo sé que todavía tenemos mucho que revisar. Y lamentablemente, a ver un poco, yo nomás que me tengo que retirar. Pero tal vez ayudaría mucho hacer, a lo mejor Carlos podemos trabajar contigo, hacer un pequeño cuadro comparativo de las modalidades con el salario, con la duración, con si es con subsidio, sin subsidio, si pagas, tiene gastos sociales, ¿cómo se llama? Beneficios sociales y demás, para poder comparar bien. Yo lo que sugiero también, propongo no esperar otra vez una semana para revisar eso. A lo mejor podemos adelantar, no sé, capaz que el lunes a la tarde, una cosa así, a ver si podemos redondear otra vez. Esto me parece demasiado importante para cerrar. No sé qué opinan. A mí me parece bien la propuesta, Ramón. Hay que ver nomás si da el tiempo de hacer ese comparativo para el lunes. Pero yo creo que hay que buscar nomás una fecha para continuar, ese un día, y avisarle a todos de que estaríamos ahí, el que puede, el que no. Claro. Sí. Yo, por ejemplo, creo que vos, Carlos, ¿crees que podemos trabajar mañana y hacer el lunes a la tarde la reunión? ¿Cómo están de tiempo? O el martes a la tarde, puede ser, como ustedes, como les quede mejor. Sí. Yo no podría, ¿hay alguna, perdón, no sé si me perdía, si hay alguna prisa por alguna situación? No, yo nomás que me tengo que retirar ahora. Sí. Les pido disculpas porque tengo que estar en una presentación del viceministro Fernando Griffith ahora. Pero Está ustedes bien, pueden, por supuesto, ¿verdad? Yo nomás que me tengo que retirar, y lo que decía es que si de repente falta tiempo, podríamos a lo mejor, porque esto es demasiado importante, esto que está presentando Carlos, a lo mejor podríamos... Ramón. Sí. Ramón, yo entiendo que la pregunta de Carlos va por qué lo que es el apuro de hacer 2 veces a la semana, lo que sea, ¿cierto? Es decir, yo entiendo que por ahí va. Sí, pero yo le respondería de que la idea es que hay un cronograma donde se le va a presentar a la viceministra, después a quién era, también a los empresarios, etcétera, y que eso deberíamos llegar antes de fin de año, antes de que comience el loquero de fin de año. Pero nosotros le enviamos una nota a la ministra también para invitarle a que escuche nuestras propuestas. Y a lo mejor nos va a convocar, no sé, voy a preguntar un poco cómo está la respuesta a esa nota.
Está bien, yo por mi parte no hay problema si se puede marcar para el martes, solo que es como más fácil que sea el próximo jueves, por ejemplo. Que es más Bueno, y hagamos el próximo jueves, sí. Bien. Y terminemos ya y entonces después ya se puede sistematizar y entonces dentro del cronograma, digamos, puede llegar a, sobre todo a la ministra, ¿no? Ujú. Perfecto. Perfecto. Sí, sí, yo creo que el próximo jueves, máximo en 20, 30 minutos, ya podemos cerrar la parte que falta. Ok. Dar continuidad a lo que ya empezamos. Yo diría también, Carlos, que terminar y a lo mejor podemos ir comentando durante esta semana, profundizando en algunos de los temas que estuvimos analizando, las empresas que pueden hacer, las obras, todo ese tipo de cosas. A lo mejor ya después, cuando termine tu exposición, entramos ya en el debate para ir cerrando. Correcto. Y yo puedo preparar el cuadro comparativo. Ya tengo lo que es actualmente la ley. Tal vez debo agregarle las modificaciones propuestas, ¿verdad? Ok. Entonces, ya voy avanzando con eso. Tal vez te comparto en el transcurso de la semana, Ramón. Y si querés, nos reunimos nosotros para conversar Sí. Perfecto. antes Me parece de bien. llegar a la A la plenaria. Sí, estoy de acuerdo. Ok, yo estoy atento también ahí para participar. Bueno, yo me Perfecto. despido ya más rápidamente por Muchas gracias. este compromiso. Un gusto, Muchas encantadísimo y felicitaciones, Carlos. Mira, yo creo que Un si gusto hubiéramos para todos y tenido esto desde el felicitaciones. principio, hubiera estado espectacular. Así que felicitaciones. Qué pucha. Gracias. Felicitaciones, Carlos. Saludos. Gracias a Gracias, todos. Ramón. Adiós. Estamos. Gracias a todos.